Vidal tiene enemigos? Buah, como todo el mundo que... Se iba por dos personas en específico, una era Pablo Motos en A3 Media y otra Iker Jiménez en Mediaset. ¿Qué opinas tú sobre como todo este revuelo que se está formando últimamente? Crear sociedades ignorantes, irrelevantemente ignorantes, yo creo que ahora mismo es una de las voluntades de los que nos dirigen en muchos ámbitos. ¿Qué crees que va a pasar con las pensiones? ¿Qué crees tú que debería de pasar o que debería de hacer el gobierno con la cuota autónoma? Si crees que habrá una gran crisis, ¿no? Estamos en crisis. O sea, no hemos abandonado el escenario de crisis. Lo que pasa que es una crisis amortiguada y dopada. Entonces, el hecho de la desinformación como concepto me preocupa porque se está utilizando para censurar. ¿Y crees que YouTube acabará opacando a los grandes medios de comunicación? Hay planteamientos como, por ejemplo, el euro digital. Podrán programar cuándo es factible o no podértela gastar, qué caducidad puede tener. No creo que lo hagan inmediatamente, en todo caso. Lo que pasa es que se podrá hacer. Todo aquello que se pueda hacer ya me preocupa, ¿no? Por un nombre político o algo y tú dices una palabra, ¿vale? Madre mía. ¿Qué necesidad había de esto? Pero antes de seguir con el vídeo, ¿te gustaría conseguir un empleo remoto en un sector con una tasa de paro muy baja y donde los salarios son altos? Como ya sabrás, el coste de la vida en España e Hispanoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está volviendo inaccesible por culpa de la inflación. Y aquí lo único que nos suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. En pocas palabras, estamos perdiendo poder adquisitivo. Quizás te hayas planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos tus gastos o incluso mudarte a una zona más barata para poder llegar a fin de mes. Pero la realidad es que no tienes que hacer nada de esto. Lo que realmente necesitas es aprender una profesión bien remunerada y con alta demanda, que te permita a ti y a tu familia tener la vida que deseáis. La buena noticia es que existe una nueva profesión que puedes aprender desde casa sin necesidad de conocimientos ni estudios previos, que cuenta con una tasa de paro muy baja. ¿Te gustaría descubrir cuál es esta profesión? Hemos conseguido que Bienvenidos a EZ de Conquer Blogs, el mayor referente en habla hispana enseñando esta profesión, prepare una clase gratuita de 15 minutos para nuestra comunidad, donde vas a descubrir cuál es esta profesión, sus ventajas y cómo tú también puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Hoy es un episodiazo. Lo digo así en mayúsculas, es un invitado que llevo mucho tiempo queriendo traer y por fin aquí está en el canal. La verdad es que estoy demasiado agradecido con él por haber hecho un hueco en su agenda, que vamos, si supieseis la agenda que tiene este hombre, ahora nos contará. Pero bueno, le voy a dar ya paso a la presentación y vamos con el podcast. Mi invitado de hoy es empresario. Tengo hoy aquí una lista de 5 líneas de cosas que ha hecho y me queda bastante corto, pero bueno, es uno de los analistas y divulgadores más influyentes en economía digital y en transformación tecnológica. Ha asesorado a empresas globales como IBM, BBVA, Microsoft y unas cuantas más. Ha impartido también más de 1.500 conferencias en más de 50 países, que hemos estado antes hablando fuera de cámaras de esto. Además ha colaborado con una cantidad ingente de medios, Top Voices en LinkedIn, también autor de varios libros. Hay uno que es muy bueno, que es Una hormiga en París. Un verdadero placer tener aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a Marc Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El placer es mío y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Marc, por tenerte. Me acuerdo hace un tiempo que hablamos a través de My Public Inbox y, joder, tenerte aquí, la verdad que además no haces podcast. Hago muy pocos, o sea, no porque no me guste, sino porque, primero, no tengo tiempo. Claro. Segundo, mi equipo, porque yo tengo un equipillo, ¿no?, que me ayuda a todo esto de la marca personal y todo lo que tienes que hacer en la vida, pues que te recomiendan focalizar en tus canales, no tener contenidos repartidos por otros sitios, pero de todos modos, o sea, aquí hay una chica que es la responsable, ¿no?, que de mi equipo, se llama Gisela, y tienes que ir a este, y aquí estoy. Qué grande Gisela, que estaba hablando con ella bastante. La verdad que, joder, se aporta mucho y nada, te lo agradezco. Tengo un montón de... Bueno, te lo agradezco a ti, se lo agradezco a ella. También. Porque estés aquí. Tengo una cantidad de temas muy variados. Claro, estaba pensando, ¿no? Ayer estaba terminando dándole, ¿no?, la pincelada final a la entrevista. Tenía un bloque de economía, política, sociedad. Siempre me preparo de más, por si acaso. Uh-huh. Y estaba pensando, y joder, oye, en unos tiempos como tan polarizados, ¿no? Siempre hablamos del tema de la censura, hablábamos hace poco con Juan Soto Ibars sobre la postcensura, sobre cómo se ha polarizado tanto el periodismo, ¿no? Y lo pensaba y decía, joder, ¿Marc Vidal tiene enemigos? Como todo el mundo que se expone públicamente, más de los que a veces puede parecer, algunos incluso hasta poderosos, ¿no?, por lo que percibo en cosas que me pasan o que me llegan. Pero tampoco me fijo mucho en eso. De hecho, me da
no sé, me preocupa realmente poco. Prefiero siempre mirar desde un punto de vista positivo todo lo que uno hace, ¿no? Y tampoco estar todo el día pensando en si esto le va a molestar a alguien o no le va a molestar. Siempre hay perfiles, ¿no? y personas que se dedican exclusivamente a analizar lo que haces, dices y cómo lo dices para crear ellos sus propios contenidos, por ejemplo, ¿no? Para decir todo lo que te has equivocado. Yo creo que el tema de la censura, o sea, esa autocensura que a veces algunos pues hemos podido practicar, yo no digo que no lo haya hecho nunca, decir esto no lo digas porque igual va a crearte problemas, al final tampoco pasa nada si te equivocas, ¿no? O sea, yo he llegado a conclusiones de decir, bueno, yo me equivoco bastantes veces al cabo del tiempo, y algunos, cuando tú te equivocas, lo catalogan rápidamente de bulo. Es una palabra que yo no utilizo nunca, que no me gusta nada, y porque al final lo engloba todo, como si todo lo que uno dijera, a veces por error, o porque tiene una percepción distinta a lo que otros piensan, eso es un bulo, es fake, es mentira. No, primero, puede estar sacado de contexto, claro, que pasa muchísimas veces. Yo recientemente participé en un programa en Horizonte, en 4, con Iker Jiménez, y recuerdo que ha tenido algo de repercusión porque expuse allí que el Estado, durante las primeras horas después de la catástrofe de la Dana en Valencia, pues las primeras horas el Estado estaba fallido. O sea, el Estado no estaba y allí no hubo nadie y nadie sabía qué hacer, estaban todos en shock. Eso lo dije en televisión, al cabo de un rato dije que el Estado fallido no, sino colapsado. Eso pasó unos días después, lo que estaba claro que el Estado estaba colapsado. Y bueno, eso, claro, 15 días después o un mes después, esas declaraciones con aquella intensidad, incluso yo recuerdo que no lo pasé bien porque veníamos de 48 horas después del desastre, pues sacadas de contexto son terribles, parece antipolítica. O sea, parece un tipo que está diciendo que la política no sirve, un tipo antipolítica y que considera que hay que cambiarlo todo y que hay que darle la vuelta y que salir a las calles a quemarlo, ¿no? Incluso sin alguna expresión que dije, no, es que esto es para coger una botella, hacer un cóctel molotov y tirárselo a alguien. No me acuerdo cómo lo dije en televisión. Sí. Y claro, fuera de contexto es lo que pasa. Y eso me pasa a veces y le pasa a todos los que al final generamos contenido, pero cada vez me importa bastante menos. Y claro, respecto al tema de los bulos, esto es muy, muy interesante. Has mencionado el tema de Horizonte, que era algo que te quería preguntar, porque le preguntaba a Juan y él me decía que se estaba como orquestando una especie de campaña en la que se iba por dos personas en específico. Una era Pablo Motos en A3 Media y otra Iker Jiménez en Mediaset. ¿Qué opinas tú sobre como todo este revuelo que se está formando últimamente en torno a estos dos personajes? Claro, o sea, yo participo, ¿no? Claro. En programas de Iker Jiménez y yo nunca he tenido ningún problema colaborando con él, ni que me estimulase a decir algo, aquello que parece que te esté animando, ni que me dijera esto no se puede decir. No lo he vivido. Yo he participado en todo tipo de programas, en todas las cadenas. He estado en la 1, he estado en la 2, que yo tenía mi propio programa. He estado en TV3, he estado en Antena 3, en Telecinco, en la 13, en la Sexta. He estado en todas. Y de algunas se me invitó a no seguir. Allí normalmente no te despiden, te invitan a no seguir o te dejan de llamar, que es una cosa muy interesante a los colaboradores de televisión. Te dejan de llamar, no sabes qué ha pasado. Pasan días y dices, bueno, no te vuelven a llamar. Luego te informas, preguntas, oye, ¿qué ha pasado? Entonces sí que hay lugares donde por lo que he dicho, el momento en el que lo he dicho o a quien se lo he dicho, se me invitó a no seguir, entre comillas. Mientras que aquí no me ha pasado nunca. Entonces esa batalla, que yo creo que es un poco una batalla de los medios. No sé, nosotros, los que no estamos en los medios como parte principal, sino que somos colaboradores, hasta qué punto nosotros somos parte de esa guerra, no lo sé. Pero sinceramente creo que es parte de esa polarización, que la polarización tiene una explicación. Un mundo polarizado es mucho más simple de gestionar por parte del poder. Es mucho más simple señalar el enemigo, es mucho más simple el análisis. Una sociedad con escaso sentido crítico y con poca capacidad para identificar que hay grises, ¿no? Y que no todo es tal y como dice Iker, ni todo es tal y como dice otro, sino que a veces, si tú tienes tu propia capacidad de análisis, podrías descubrir que Iker hay cosas que no te pueden gustar y de los otros tampoco, ¿no? Claro. Es decir, no entiendo el por qué tienes que estar en un sitio o en otro de forma tan clara, ¿no? Y en el caso de que sea así, al final lo que se provoca fundamentalmente yo creo que es la ignorancia. O sea, alguien está buscando una sociedad ignorante. La sociedad ignorante es una sociedad dependiente. Y recordemos que todo lo que está haciendo
de las últimas 3-4 décadas, el mundo, la sociedad civilizada, es crear sociedades ignorantes. A partir de múltiples herramientas, muchas de ellas no fueron estratégicamente creadas, fueron probablemente tácticamente creadas. Es decir, yo monto una red social determinada en la que todo el mundo con el dedo va pasando a gente atontada haciendo el tonto, ¿no? Es decir, bailando mal, cantando, bueno, simulando que cantan canciones de otros o maquillándose con turrón, yo qué sé, ¿no? Sí. Hacen cosas muy locas. Eso no aporta nada. Te aportará 10 segundos, 15, un minuto, pero no te puede aportar 3 horas de tu vida ver eso, ¿no? Pues eso alguien lo inventó. Y no lo inventó estratégicamente para atontar, sino que ha sido utilizado o se utiliza para atontar. Crear sociedades ignorantes, irrelevantemente ignorantes, yo creo que ahora mismo es una de las voluntades de los que nos dirigen en muchos ámbitos, no solamente el mediático. Yo creo que el mediático al final es una herramienta más. Sí, ¿no? Que se instrumentaliza. Comentabas el tema del poder y sí. Esto está muy relacionado con esto. Lo he estado hablando con diferentes perfiles que he traído al podcast y es una pregunta que me gusta mucho hacer a gente que sabe, que es qué es el poder, ¿no? Porque siempre está esa distorsión, ¿no? Entre poder económico, poder político, hay como un poder ambiguo, abstracto, que no se sabe muy bien qué es. Así que te lo pregunto un poco, ¿qué es para ti el poder o qué es el poder? Es la misma ambivalencia entre dinero y riqueza, ¿no? O sea, el dinero no es riqueza, o ganar dinero no significa que seas rico, aunque ganes mucho. Pues lo mismo, aunque tengas, entre comillas, estés al mando, igual no eres el que tiene el poder. El poder es un compendio. Yo no creo mucho en las conspiraciones en el que hay una gente que está por encima de todo y que mandan. Sí que es cierto que hay gente que influye en las decisiones del poder político, el poder incluso económico, pero suelen ser personas o suelen ser grupos que alcanzan ese ámbito de poder precisamente o una por herencia, es decir, porque ya provienen de familias o de estructuras que les facilitan esa llegada, y otra porque realmente tienen mucho dinero. Y un dinero en lugares donde influye ese dinero. Tener mucho dinero en medio de la campiña, pues te sirve para lo que te sirve, pero tener mucho dinero en la Quinta Avenida de Nueva York funciona mucho mejor, ¿no? Claro. Dependiendo de dónde lo tienes y para qué lo tienes. Y yo he participado en foros internacionales, además es muy probable que este año vuelva a estar en uno en enero, donde va gente de este tipo, gente que aparentemente son los que organizan el mundo, ¿no? Los que tienen el poder. Y cuesta identificarlo, que lo están haciendo, pero realmente el poder, yo creo, desde el punto de vista pragmático, el poder es el conjunto de una serie de elementos que no solo son políticos, no solo son económicos, no solo son por herencia, pero que en la suma de todo ello se crean estructuras, como por ejemplo el Deep State, es decir, ese estado profundo que le llaman los americanos, que muchos dicen que ha sido el que ha estado gobernando, por ejemplo, Estados Unidos durante la era Biden, ¿no? Porque era evidente que Biden no mandaba, pero le podemos llamar Deep State o le podemos llamar gobierno en la sombra, ¿no? Y el gobierno en la sombra en este caso seguramente eran aquellos, ¿no? que estaban alrededor de Biden. Y a veces esa sensación de que el poder está oculto no es tanto de que esté oculto, sino de que no es extremadamente visible ni comprensible para nosotros. Claro. Y claro, mucha gente de la que nos esté escuchando es de España. Yo tengo mucha audiencia, gran parte de mi audiencia es española, y a muchos le interesarán saber, dentro de este poder, ¿no? Pues el poder político, cuánto forma parte, ¿no? O cómo de importante es el poder político en la toma de decisiones de nuestro país. Obviamente el poder político es importante y existe porque es el que toma la decisión de poner leyes sobre la mesa, ¿no? y de aprobar cosas que nos influyen. Desde el punto de vista económico, muchísimas veces, ¿no? Claro. Cuando un gobierno decide, no sé, incrementar los impuestos, pues eso afecta, ¿no? Si decide emitir deuda, nos está empobreciendo a todos, ¿no? Todas esas cosas pasan. Ahora bien, muchas veces ese poder político está supeditado a otros poderes que se tocan, ¿no? Y el económico financiero es muy importante, es decir, el papel que juegan los bancos. Aparentemente podemos a veces encontrar la sensación de que, por ejemplo en España, el poder político se enfrenta al financiero porque le pone impuestos concretos, especiales, pero en la práctica no les erosionan demasiado el negocio, no les afectan extremadamente. Estamos hablando de sectores que van sobraos, ¿no? Y que lo que realmente sucede ahí es que, bueno, hay un tira y afloja
se necesitan los unos a los otros, ¿no? No hay ningún partido político que pague sus créditos. O sea, partidos políticos siempre acaban debiendo dinero después de una campaña, después de que nosotros les paguemos a través de los impuestos por el voto tanto dinero, ¿no? Tantos euros por voto. Es más, hay partidos que desaparecen y desaparecen con su deuda, porque cuando ya no salen no pueden pagar porque nadie les da el dinero por haber conseguido diputados o lo que sea. Y seguramente pues esos, entre comillas, perdones, ¿no? O esas, bueno, dejamos eso ahí como si no hubiese pasado nada, tiene mucho que ver con la relación que tienen entre ellos, ¿no? Y se esfuerzan en que parezca que no. Tengo la sensación de que se esfuerzan en que parezca que el poder político manda mucho, que el poder judicial tiene una independencia extraordinaria, que luego tenemos a lo mejor el poder financiero determinando también desde otro punto de vista, pero yo creo que entre ellos al final es un único poder que se va como vasos comunicantes, ¿no? Cuando yo pierdo, tú ganas. Y cuando hablamos de la mediocridad de los políticos, ¿tú crees que es un mantra que se dice y luego no es cierto? ¿O los políticos de hoy en día son verdaderamente mediocres? Sí, pero lo hemos estimulado todos, ¿eh? Eso. Por un lado está siempre la misma frase, que los políticos cobran poco. Yo, para los que hay ahora, creo que cobran demasiado. Vale. Creo que hay, obviamente no todos se pueden meter en el mismo saco. Conozco diputados, he conocido ministros, conozco gente que son realmente extraordinarios, ¿no? Que han tenido carreras profesionales intensas e importantes. A veces incluso también en el sector público, no pasa nada, no estoy buscando que tenga que venir de la empresa. Hay gente que desde el sector público han hecho una carrera y ves que son gente muy lúcida, pero poco a poco hemos ido, yo creo que, ¿sabes? Cuando le echas mucha agua al café, que al final hay poquito café y mucha agua, pues hemos ido haciendo que perdiera intensidad la capacidad de esos políticos, ¿no? Que al final son los que definen. Y la mediocridad parte primero de que muchos de ellos en la vida privada no obtendrían probablemente los ingresos que obtienen en la política, lo cual los perpetúa ahí. Luego además se ha creado una partitocracia, nosotros vivimos en una partitocracia más que una democracia, en la que los partidos por ellos mismos van generando las personas que van a ir en listas, que van a acabar teniendo cargos públicos, de manera que el mérito no está en si vienes del sector privado y has logrado alguna cosa, o vienes del sector público y has llegado a una escala altísima. No, el mérito está en que te lleves bien con el que define las listas, con el comité electoral de tu partido y sobre todo que tengas unas cualidades que en política puede que sean hábiles, en el politiqueo, para que nos entendamos, vale, pero que yo no valoraría. Yo no valoraría a alguien que tuviese escasa lealtad. O sea, yo no metería en mi equipo directivo a alguien que su lealtad fuese dudosa, o fidelidad. Fidelidad no me gusta tanto porque es una condición canina, ¿no? Ser fiel es casi irracional, pero ser leal es algo que yo le pediría, ¿no? Y en muchos casos eso no pasa. O sea, la gente no es leal en política, hay muy poca lealtad. Ahora hemos tenido casos recientes de cómo a uno se lo ventilan porque no ha sido leal al ir a un notario a hacer no sé qué, ¿no? Cosas por el estilo. Pero esa mediocridad además se impulsa por un segundo factor, y es que cuando alguien llega arriba y tiene un cargo de relevancia, no se suele rodear de los mejores. Se suele rodear de gente que él considera que no le llegan a su altura, claro, porque en política hay un factor ególatra importante, que no digo que sea malo, oye, es tener el ego reforzado. Si lo puedes contrarrestar con una capacidad intelectual o con una capacidad política, pues bueno, pues oye, caerás mejor o peor, pero no pasa nada. Pero hay gente que es ególatra y no tiene mucha cosa más, y entonces lo que hace es rodearse de un nivel inferior, desde el punto de vista sobre todo de gestión intelectual, y ya está. Y luego además, otro factor que se suma a todo esto para que en la política abunde la mediocridad es que tampoco hay mucho que hacer. Y me explicaré aquí. Es decir, la política, cuando te encuentras... Yo tenía un amigo que era diputado en el Congreso de los Diputados, un tipo, hace ya muchos años, tenía 26, 27 años, salió diputado, y lo llamé, oye, felicidades, ¿qué tal? No sé qué. Yo tendría 30 a lo mejor. Me dice, sí, estoy súper ilusionado, ya estoy en Madrid, estoy haciendo tal y esto y lo otro. Vale. Yo en esa época estaba en París. Y al cabo de unos días habló con él y dice, ¿cómo te va eso de ser diputado? Y dice, tío, pasa una cosa rarísima. Digo, ¿qué? Y dice, yo estaba aquí redactando cosas, preparando tal, venga a trabajar. Y de repente se me acerca un señor del partido y me dice, a ver,
tío, frena. O sea, aquí tenemos que estar 4 años, ¿vale? Yo llevo aquí 4 legislaturas. Y esto no se hace así, se va más despacio, no hace falta y obviamente es una anécdota, ¿no? No tiene que ver con seguramente la norma, pero, sí. pero cuando los ves y cuando ves el tiempo que tardan en tomar decisiones, en poner en práctica las cosas, lo hemos visto lamentablemente en la catástrofe de Valencia, Yeah. no hay capacidad de gestión y por eso creo que esa mediocridad pues, se ha instalado, es difícil ya de remontar, es muy difícil que la fórmula de elección de los responsables políticos al cargo de, por ejemplo, áreas sensibles, como puede ser incluso la seguridad ciudadana, ¿no? las alertas ciudadanas, la protección civil, no puedes poner gente que no ha gestionado nada en su vida. Y eso al final tiene un resultado negativo. Y es que si no han gestionado nada en su vida, imagínate, si alguien que tuviese mucha experiencia en gestionar cosas complejas lo pones al mando de lo que pasó en Valencia, seguramente entraría en una situación de estrés, pues imagínate a alguien que lo más complicado que ha hecho en su vida ha sido ordenar la mesa de Navidad. Claro. Y entonces aquí entiendo que se juntan dos factores. Este que acabas de mencionar, ¿no? De escasa capacidad o de, bueno, más bien que no han tenido... Poca experiencia, sí, al poca final. experiencia. Y hay una cosa fundamental y muy importante. De hecho, he grabado muchas veces con Roberto Colom, que es amigo mío, no sé si le conoces, que es un psicólogo diferencial, uno de los grandes catedráticos, hasta en Horizonte varias veces, creo. Y él, él es psicólogo diferencial y él habla mucho de la inteligencia, ¿no? Está en contraposición, y de hecho la evidencia científica va un poco por ahí, que hay una inteligencia y no múltiples inteligencias, como soslaya, por ejemplo, Howard Gardner. Y entonces él habla mucho, y esto lo hemos comentado en algún podcast y ha sido muy polémico, ha habido algún clip que ha tenido bastantes visitas y muchos comentarios sobre la selección de candidatos en las empresas. Y él dice que uno de los psicólogos que más éxito tiene en Gran Bretaña es uno que los empresarios le van y le dicen, oye, quiero que me escojas este candidato. Y el tío les hace test de personalidad, test de inteligencia, y los mejores son esos empleados y son luego los que son mejores y demás, junto con una serie. Obviamente no digo que sea solamente esto. ¿Crees que habría que hacer test de inteligencia a los políticos para tener altos mandos? Hombre, test de inteligencia es que sería muy peligroso, ¿no? Porque, no, de todos modos, yo creo que muchos de ellos son muy inteligentes. Vale. Es que no creo que no sean inteligentes. Creo que el contrapeso hacia la mediocridad es por otros motivos. A veces es por escasa preparación, a veces es por escasa experiencia en la gestión. Son muy hábiles, a veces no es fácil llegar a que te nombren ministro. No es fácil, no es sencillo, aunque lo parezca, ¿no? Viendo algunos perfiles lo puede parecer tanto de este gobierno como el de otros, ¿eh? O sea, esto aquí sí que no hay diferencia. Te aseguro que no hay diferencia entre partidos. Bueno, yo de hecho no voto, o sea que... yo no animo al voto tampoco. Pero sí que es cierto que muchas veces esa mediocridad en el ámbito político no tiene que ver con que no sean inteligentes. Cuidado que manejarse en las listas electorales, manejarse en las estructuras de partido, eso requiere algún tipo de habilidad. A veces son habilidades que dices, esta habilidad te la cambiaría por otra, porque esa habilidad es un poco mafiosilla, ¿no? Son gente muy intranquila muchas veces. O sea, también yo he tratado con mandatarios de muchos sitios y he asesorado a algún mandatario alrededor del mundo. Y son gente que están siempre enganchados a un teléfono y preguntando qué ha dicho de mí, ¿no? Porque hay alguien que está por encima que tiene que decidir si, pues yo recuerdo en Colombia alguien, ¿no? que decía, oye, ¿qué ha dicho de mí? Y ese tipo era secretario de Estado, por equivalencia. Y estaba preocupado a ver qué había dicho el ministro que lo había nombrado en otra conversación con otra persona. Están siempre así. Claro. No son... no sé si un test les daría que son muy inteligentes, pero no tienen por qué no serlo. Ya. Otra cosa es su capacidad de gestión, que al final es lo que se pide en política. Y sí que es cierto que en gran medida, cada vez más, los políticos, por temas generacionales, cada vez son más reflejo de una sociedad que, independientemente de que tengamos mayor o menor, no lo sé, capacidad intelectual, sí estamos peor preparados. Cada vez somos, como decía antes, más ignorantes. Hay una prueba que hace, lo he explicado alguna vez, pero porque es que no me lo creía yo cuando lo escuché a este hombre. Monroy, que es la persona que más títulos universitarios tiene en España, bueno, en el mundo, tiene 13 títulos universitarios, o sea, no hace otra cosa que sacarse títulos universitarios. ¿Es el que le hicieron otro día un artículo? Creo que sí, bueno, tiene varios artículos últimamente, escriben sobre él, pero es que lo escuché en una entrevista en la cadena COPE, que le hacían una entrevista.
Y el tipo pues explicaba que, bueno, que a él le gustaba estudiar y estudiaba y sacaba carreras y ya estaba, ¿no? Tiene 17 no sé cuántos másters, o sea, un tipo que no para. Y él da clases en la universidad, en un ámbito económico, y resulta que una de las cosas que le sorprenden, y de hecho lo hace desde hace 15 o 16 años, es que el primer día de clase les hace una prueba matemática y de cultura general a los alumnos. Y les hace pues multiplicar, cosas básicas, y preguntas muy básicas de cultura general, historia, algo de geografía. Y claro, el tipo explicaba, pero en antena, que la mitad de los alumnos de primer curso no sabían multiplicar. Dices, bueno, es grave, sí, es grave. Dices, hombre, pero es que ahora ya no hace falta saber, no hace falta. Pero es que de cultura general era peor aún, ¿no? O sea, preguntas que dices, la capital de, o sea, de cualquier sitio y la mitad no lo sabían, ¿no? Entonces, yo primero pensé, ¿yo sé multiplicar? Claro, yo digo, a ver si yo también he perdido la capacidad de multiplicar, ¿no? Y entonces, ¿y de dividir? ¿Cuánto es 23 dividido entre 122? ¿A mano lo sabes hacer? Ya no. Muchas veces ya no. Hay cosas que ya no sabemos hacer. Y creo que todo eso al final es un conjunto de elementos que vuelven a la sociedad incapaz de resolver problemas complejos, porque dices, bueno, pues si hay calculadora, tampoco tenemos que memorizar, porque en cualquier momento te metes ahora en cualquier aplicativo de inteligencia artificial, incluso, pues ya te da la respuesta con mayor exactitud, detalle, que lo podrías hacer simplemente buscando en Google. O sea, no te hace falta memoria, pero creo que ese es el error. Creo que nosotros no tenemos tecnología ahora para que sustituya nuestra inteligencia, sino que, es más, no creo que haya inteligencia artificial, sino lo que creo que ahora mismo tenemos a disposición es inteligencia humana expandida, y que si la utilizamos bien, mejoraríamos una tendencia hacia una sociedad ignorante y irrelevante que estamos creando. Y repito, en gran medida los responsables de eso son los que probablemente ellos son reflejo de todo. Y les interesa en gran medida que no seamos extremadamente inteligentes. Eso crea sociedades críticas, sociedades analíticas, sociedades que pueden preguntarse si una cosa está bien o mal. No se les puede polarizar porque comprenden que no todo está en un lado o el otro, y eso es muy peligroso, porque además puede ser que alguien diga, yo estoy hasta las narices de recibir 400 euros al mes, porque por culpa de muchas razones las estoy recibiendo, entre ellas en que tú has subido el coste de deuda, en que tú pagas como tercera partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado los intereses de deuda. Todo eso me está creando inflación, porque estás emitiendo deuda, generando dinero y desvalorizando el que yo tenía, con lo cual con lo que yo tenía no llego por culpa de la inflación. Si no llego por culpa de la inflación, ahora resulta que yo necesito ayudas y encima tengo que darte las gracias porque tú has creado el problema. Sí. Si todo eso se lo pregunta a alguien, igual va en contra del tipo que le ha hecho pobre. Pero si no se lo pregunta, lo único que dirá es, estos me ayudan con los problemas que hay. Es un tema interesante. De hecho, te escuchaba el otro día hablando, ¿no?, sobre la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Yo he estudiado, de hecho, economía. Estos temas me interesan mucho, me gustan mucho. Tenía un apartado también para preguntarte sobre cuestiones económicas. Una que era... De hecho, cuando traje a la calle también le preguntamos, con Monedero. Eso está a otro nivel. Ahí yo ya no puedo llegar. Con Monedero creo que también estuvimos hablando de esto, que es el tema de las pensiones. Y claro, verdaderamente las pensiones... A las pensiones va destinado una gran parte del presupuesto general del Estado, y está el famoso dilema, ¿no?, entre sistema de capitalización o sistema de reparto, ¿no? Siempre, bueno, he hablado mucho sobre este tema en el canal, así que no voy a introducirlo yo, pero sí que te voy a preguntar por qué sistema. Obviamente son sistemas, no hay un sistema idílico, solo hay sistemas que, dependiendo de las circunstancias del país, se adaptan quizás más a ese país en concreto, pero cada caso y cada país es un mundo. Pero teniendo en cuenta que España, que es el país en el que vivimos, bueno, ¿qué crees que va a pasar con las pensiones? Hombre, las pensiones seguirán, o sea, no va a haber nadie que se atreva en ningún caso a ponerlas en juego, cueste lo que cueste, y empobrezca al resto lo que tenga que empobrecerlo. Y lo digo que lo empobrecerá básicamente porque tendrán que incrementar impuestos para soportar el coste de las pensiones. Cada vez responderán menos a la necesidad. Es imposible mantener con la curva demográfica que tenemos el modelo actual. Recordemos que es eso, las pensiones actualmente se soportan por las cotizaciones del que trabaja, ¿no? Y con eso se paga a los que están jubilados. No es que los jubilados tengan una hucha allí montada, ¿no? Por eso creo más en la mochila austriaca. Creo que llegar a ese modelo de golpe no se puede, pero si se hiciese
un plan a 25 o 50 años, porque tenemos que hablar en esos términos, pues podríamos crear una transición. Los que ahora se están jubilando obviamente tendrán que partir de ese sistema solidario, pero los que vayan viniendo, ¿no? Las generaciones ahora más jóvenes que inician a trabajar, como no se cree un modelo en el que genere su propia mochila, que luego la puedan utilizar, que les arrastra. Yo he vivido en Irlanda, he vivido en Francia, he vivido en Italia, he vivido en varios países, y los modelos de pensiones en la mayoría de los sitios se parecen. En Irlanda no tanto, porque tiene un modelo algo más liberal, aunque lo están modificando ahora, pero al final esto del presupuesto público, a aplicarlo a unas cosas u otras, no puedes inventarte nada. O sea, si tú aumentas pensiones porque la presión hacia las pensiones es el que es, y además las actualizas, por ejemplo, el coste de la vida o lo que sea, te va a quedar menos para el resto. Si todo lo aplicas a subida de impuestos, habrá un momento en que ya no se podrán pagar tantos impuestos, y eso afectará de un modo u otro a la capacidad productiva del país, a la capacidad de inversión, al gasto público, al gasto privado en este caso. Muchas veces creemos que no, tú subes impuestos y acabarás pagando. Sí, los acabarás pagando porque tienes que pagarlos, no tienes más remedio, ¿no? Pero dejarás de hacer cosas y dejarás de tener inversión privada. Claro. Y hay gobiernos, el actual, que considera que la inversión privada es algo que tampoco es tan importante. Mientras tú pagues tus impuestos y consumas, no, la inversión privada, que ellos consideran que es como es como rentar, ¿no? Es como decir, yo es que pongo el dinero en un sitio y que me rente. Es una inversión más o menos en vivienda, una inversión en ETFs, ¿no? O especular, como si eso fuese algo malo. Si no fuese por la especulación no habría muchas cosas que nos rodean, porque si no se ganase dinero haciendo cosas no existirían, ¿no? Y eso parecen no percibirlo. Pues si se sigue insistiendo en que la inversión es algo negativo, que es preferible pagar impuestos y que no pasa nada si la inversión pierde intensidad, pues tendremos un problema grave, porque sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no se van a soportar las pensiones a un nivel óptimo. Ya están rozando lo poco óptimo, ¿no? Pero garantizadas están porque nadie se va a atrever a quitarlas, pero yo creo que alguien tiene que poner encima de la mesa una reforma absoluta que vaya esa transición seguramente más hacia lo que tú cotices sea para ti. Acabas de hablar del tema del consumo, ¿no? Que el Estado, bueno, mientras se paguen impuestos y la gente consuma, que serían pues modelos más keynesianos y demás, claro, pero hay otro tema que tenía apuntado que viene a colación con esto, que es el tema de los autónomos, ¿no? De la cuota autónomos. Yo soy autónomo, lamentablemente. Todos somos autónomos. En el fondo todos somos autónomos. Nos desangran. Claro. Y claro, verdaderamente... la cuota de autónomos para alguien que gana mucho pues es algo insignificante, pero para la mayoría de la población, porque ahí creo que son 4 o 5 millones de autónomos, ¿no? 3 millones largos. 3 millones largos en España, la mayoría pues cobran lo justo y necesario y la cuota es muy grande. Entonces, claro, aquí hay una dualidad, y es que la cuota es muy grande y entonces por lo tanto no pueden consumir. Entonces, ¿qué crees tú que debería de pasar o qué debería de hacer el gobierno, no sino los gobiernos en general venideros con la cuota de autónomos? Porque la cuota de autónomos no es un invento de Pedro Sánchez, que mucha gente no. Es algo que lleva aquí toda la vida. Son esas cosas inamovibles que uno se sorprende, ¿no? Que nadie las haya puesto. Es como lo de los impuestos progresivos, ¿no? Me parece... yo sinceramente no entiendo lo de los impuestos progresivos. No sé por qué, porque ganes más tienes que pagar más. Pagas más porcentualmente lo mismo, pero que en el bruto será más, ¿no? Si ganas más, o sea, todo es el 25%, una flat tax como en Hungría, ¿no? O en Estonia, que han tenido hasta hace poco. Y eso de que dicen que no existen sitios con flat tax no es verdad. Hay bastantes países que tienen una cuota plana, tarifa plana de impuestos, y les va relativamente bien. Pero es la misma duda, ¿no? Nadie pone en duda, te sale gente liberal, ¿no? Y te dice, no, porque los impuestos, el que gana más tiene que pagar más, porcentualmente. Dice, sí, entonces usted no es liberal, usted no es nada. Usted sigue la tónica de un discurso manido, que es el de siempre, y es que eso tiene que ser así. Y con esto pasa igual. Con los autónomos pasa igual. ¿Por qué hay una cuota de autónomos? Yeah. No entiendo. Déjenos, o sea, no, pero es que entonces no tendrás pensiones. Es que prefiero no aplicar con mi cuota esas pensiones, porque es como una cotización social, de alguna manera, la que estás, por eso la suben, ¿no? Para que los autónomos del futuro puedan tener una pensión relativamente mejor a la que se les garantiza ahora, ¿no? Yo como
Yo creo que el sistema público, por ejemplo, los autónomos es más evidente que no va a funcionar, no va a dar respuesta a las necesidades de esos 3 millones y pico actuales de autónomos y los que vengan. El mundo además cada vez es más freelance, es decir, cada vez hay más gente que trabaja para sí y que por cuenta propia, y eso irá en aumento. Las grandes empresas estarán ahí, pero la empresa mediana que contrataba antes 80 personas va a acabar contratando 20 por temas puramente de automatizaciones, tecnología. Y la gente tendrá que inventarse su propia fórmula de trabajo y probablemente el futuro sea más freelance de lo que creemos, ¿no? Más autónomos de lo que pensamos. Yo creo que un autónomo es el primer gran exponente de quien puede decidir cómo quiere jubilarse y con qué quiere jubilarse, ya que a ti te aplican una cuota, que en estos casos, como tú dices, además algunas son absolutamente desproporcionadas. Tampoco no solo en las personas que ganan poco y tienen una cuota alta, es que las cuotas definitivas que se van a aplicar en los próximos 2-3 años, porque están en ascenso, no han parado de subirlas y todavía hay el plan es subirlas más. No en 4 años, pueden hacerlo el año que viene, todo, si quieren. O sea, no hay un periodo concreto, pueden aplicar toda la subida cuando quieran, pero alguien que gana 4.000 euros, pongamos el caso, pues va a tener una cuota que le puede superar los 1.900, 1.700, algo por ahí anda. No me acuerdo las cifras exactas, pero que dices, momento. O sea, la cuota es un tercio de lo que... O sea, no, pero es que claro, pero a ti te queda ya, pero yo tengo ese nivel aplicado ya a mi vida también, ¿no? O ese es el plan. Hay gente que incluso está pensando en ganar menos para aplicar en cuotas inferiores. No, imagínate. O sea, no sé si eso va a empujar al final, cada vez es más improbable y más difícil, pero a ver si va a empujar a la economía oculta, ¿no? A esa economía B, y eso sí que sería un drama. Sinceramente creo que la presión fiscal, las cuotas sobre autónomos, que estemos viviendo una etapa de la política económica, por ejemplo en España, con las mayores subidas de impuestos que hemos vivido nunca, no creo que eso vaya a acabar muy bien. Y lo sorprendente es que eso pasa cuando el Estado tiene más ingresos que nunca, más ayudas europeas que nunca. No lo acabo de comprender, esa pasión por incrementar impuestos, cuando es más que sabido que puede generar quiebras en el sistema, puede complicar mucho el aspecto productivo, puede generar algo que se llama el crowding out, es decir, ese hecho por el cual se agranda demasiado el sistema público y va ocupando espacios del sector privado. El sector público es ineficiente por naturaleza. Hay muy pocas empresas públicas que sean que bien funcionan, no es así, por diferentes razones que es muy largo de explicar. Y ese crowding out al final lo que hace es que el sector privado se vaya estrechando, tenga menor capacidad de competitividad. Y me preocupa que estemos haciendo tan grande el Estado y estemos apartando del espacio la competencia al sector privado. Sí, que muchas veces estos autónomos, o sea, yo lo veo en mi caso y, joder, a mí, gracias a Dios, pues me está yendo bastante bien, pero aún así la presión es tan alta que muchas veces digo, joder, qué complicado. O sea, si por lo menos en los primeros años no hubiese una presión fiscal ya tan directa y tan inmediata, podría escalar de manera mucho más exponencial, ¿sabes? Pero ya desde el primer minuto, pues claro, hay que entender que los primeros años de un emprendedor, todo lo que gana lo gasta, pero a veces, pues yo qué sé, imagínate, tengo que pagar impuestos, pero no lo he podido gastar aún porque es algo que voy a hacer en 1 año y medio, pero es un dinero que tengo que disponer de él. Si ya me quitas, ¿sabes? Esto como, es verdad que si tienes una sociedad y tal es diferente. Sí, pero cuidado con las sociedades, lo digo porque depende cómo. Además hay una presión y un control que entiendo que está bien. O sea, puede estar bien el analizar desde el punto de vista fiscal que nadie haga algo mal, ¿no? Sí. Lo que dudo es que ese criterio a veces esté bien formulado, ¿no? Yeah. Ponen en duda siempre, desde la agencia tributaria, por ejemplo, te ponen en duda siempre cosas que tú vas a poder demostrar, obviamente, que está bien, pero lo vas a demostrar en algún lugar donde si te enfrentas, en este caso, pues a la agencia, pues te va a costar el escarnio público, ¿no? Porque si es una cantidad determinada, pues te van a decir, bueno, pero es que usted debe. No debo, yo estoy en pleitos ahora, estoy intentando demostrar que eso que dicen no es verdad. Lo digo porque las sociedades, las empresas, ellos rápidamente hablan de simulación cuando hay pocos empleados, por ejemplo, y dicen, no, es que usted está montando eso. No, yo hago unas cosas, estos hacen otras y no pasa nada.
demostrar eso se acaba demostrando la mayoría de las veces. La mayoría de las disputas con la agencia tributaria las acaba ganando el que aguanta, ¿no? El problema es aguantar esa presión y el desgaste que tiene. Gastar horas, días en pelear contra alguien que dice que no y que a veces no comprende exactamente la estructura que tú le estás diciendo. Mira, es que esto funciona así porque es así. En el mundo privado a veces uno tiene que no hacer nada malo, sino hacerlo de un modo que sea más eficiente, más cómodo. A veces subcontratas más. Oh, pues usted, ¿por qué no tiene 2 empleados en lugar de subcontratar? Con los temas laborales. Todo esto explicarlo a alguien que muchas veces pues, no ha estado en entornos de competitividad y que no ve que la eficiencia es fundamental y que eso no es hacer algo mal, sino que es buscar la mayor fórmula para que esto salga bien, pues es complicado. Pero bueno, de todos modos, ya te digo, el escenario en el que estamos ahora es un escenario en el que, a pesar de todo esto, y esa es la máxima en la que yo me muevo ahora, a pesar de todo, no se revela nadie. Es un tema interesante, el de que no se revela nadie. Escuchaba a Pérez Reverte en una entrevista con Évore, creo, hace mucho tiempo, que comentaba esta cuestión de por qué no se revela nadie, ¿no? Y él decía algo así como ¿por qué se iban a revelar, ¿no? Porque aunque haya motivos, el que menos tiene una tele de plasma en su habitación, ¿no? La gente vive muy cómoda, o sea, incluso el que menos tiene, y eso que hay bastante gente que tiene bastante poco, pero como que no hay incentivos, ¿no? Hace pues 100 años, 200 años, era mejor sublevarse casi que no hacerlo en muchos contextos. Aquí pueden pasar 2 cosas, Luis. O sea, vamos a ponernos en el bueno primero, ¿eh? El bueno es que primero hay una base original de todo esto, hay una sopa inicial en la que la mayoría de las personas jóvenes ya renuncian a comprarse una vivienda. Esa es su primera renuncia, es yo no tendré nunca una vivienda. Y es muy improbable que la consigan, por temas de precios, por temas de cuándo haces o cuándo empiezas a ser solvente para poder enfrentarte a una hipoteca, a lo que eso supone. Tardas demasiado, empiezas ya a ver que eso va a ser complicado de hacer y si lo haces será muy tarde. Luego, además, hemos creado una especie de sociedad, yo le llamo microburguesía low cost. Es una sociedad que cree que es burguesa, pero es low cost. Es decir, por cualquier circunstancia de la vida se les rompen las gafas y entran en crisis ese mes. Se les funde la nevera y tenemos un problema. Claro. Ahora, tienen de todo. Tienen de todo lo más o menos necesario. Tienen un viaje a París cada 2-3 meses, tienen cenas con los amigos constantemente fuera. No es que diga que antes eso no lo hacíamos, pero hay generaciones anteriores que ese modelo no lo aplicaban así porque pudieron empezar a comprar su vivienda o pudieron empezar a invertir en el futuro. Ahora invertir en el futuro prácticamente no te queda margen y mucho de ese margen se aplica a esas cosas, a esos elementos de esa microburguesía low cost. Es decir, eso es un problema. ¿Por qué? En la parte negativa, empiezo por ahí, después de todo escenario, podemos ir a un lugar en el que todas estas personas jóvenes no tendrán nada que acompañe la fase final de su vida, en la que solo precisarán esa pensión que no está garantizada que sea importante, solo está garantizada, pero no está garantizada que tenga la capacidad para mantenerlos, que serán, de hecho hay muchos asalariados pobres ahora mismo, es decir, gente que no tiene mucho más que el salario que recibe, pero tienen todos esos condimentos, esos elementos, tienen muchas ayudas públicas que también existen, que todo eso tiene efectos secundarios a la larga, para un país, para el crecimiento, para la capacidad de esas personas de proyectarse en la vida. No hay nada peor que una sociedad en la que grandes cuerpos sociales y generaciones no pueden proyectarse en el futuro, sino que solo pueden sobrevivir. Eso no genera riqueza, eso no genera prosperidad y sobre todo no genera felicidad. Pero bueno, pongamos que toda esta gente llega a ese punto de la vida en la que se acabó ya, es decir, ya no hay posibilidad de ganar más, ya no hay posibilidad de invertir nada y estoy en la fase en la que ya dependo del Estado y has llegado en una situación deplorable, con muy poco. Eso es lo que puede pasar. Y luego está la otra versión, la positiva. Pongamos que todo esto sucede y poco a poco el mundo, unos países mejor y otros países peor, son capaces de estructurar una sociedad productiva sin el uso necesario del capital humano, por lo menos no como ahora. Y pongamos que se puede llegar a tener
muchas cosas, siempre a partir del Estado, y ese es el único problema que veo yo aquí, porque eso deriva en mucha dependencia, pero que al final el que no hayas podido ahorrar, el que no hayas podido crearte un patrimonio para gestionar tu jubilación, el que no hayas podido comprarte una vivienda, todo eso no importe, porque de alguna manera la respuesta a todas tus necesidades estarán otorgadas por la eficiencia tecnológica, robótica y como queramos, ¿no? Digital. Si eso se alcanza, pues esas generaciones que ahora no están pudiendo invertir en su futuro y que probablemente no lo podrán hacer, se encontrarán con una solución dependiente, pero una solución futura que les mantendrá ahí. Entonces, algunos consideran que no pasa nada, que el mundo más o menos se ajustará. Yo ahí creo que habrá países que no se ajustarán y otros que sí. Y aquí también casi que es obligatorio que te pregunte si crees que habrá una gran crisis, ¿no? Porque esto es como el tema, el gran tema, ¿no? Últimamente me lo dicen mis amigos, algunos de ellos no están, otros sí, pero esto me lo dicen los que no están muy puestos en todos estos temas de política, economía y sociedad y demás, me lo dicen. Dice, oye, no paran de salirme vídeos de que se viene una gran crisis, ¿no? Y yo, bueno, pues a los invitados que consideres relevantes les voy a hacer esta pregunta. Yo pensaba que sí, o sea, y lo admito, o sea, pensaba que irían mal dadas las cosas ya, por ejemplo, este mismo año. Nunca dije un shock ni algo muy contundente. Creo que hay que redefinir la palabra crisis, seguramente, vale, ¿no? La palabra crisis la contemplamos los que ya hemos vivido alguna, como la del 2008. Bueno, tú dedujiste la del 2008. Bueno, deduje, bien dicho. No, porque algunos dicen, la predijo. No. Yo leía cosas que se escribían fuera de España, seguramente, y eso pues me ayudó a deducir y escribir un libro y todo eso pues en el 2006, antes de que pasara, como sabes. Pero no... Esa crisis nos quedó impactada, nos impactó en la mente y nos dejó como una diapositiva de cómo era una crisis, ¿no? Una crisis que te lleva al 26% de desempleo, en la que los bancos quiebran si no se fusionan, si no los rescatan, que la crisis es global porque empieza de una manera y se traslada por todo el mundo. Y esa además fue una crisis que yo la tengo ahí escrita y es muy interesante porque no nace donde creemos, no nace en Estados Unidos, sino que es un broker francés que descubre en el BNP Paribas que, un momento, estos números, ¿qué quieren decir? Entonces no quiere comprar lo que le envían de Estados Unidos y toda esa relación de qué hemos hecho con los productos financieros era muy interesante. Entonces ves la crisis de los productos financieros, ves la crisis inmobiliaria, ves la crisis de desempleo. Entonces tu impresión de las crisis es esa. Y luego nos viene lo que nos ha pasado, ¿no? 2020. Esa otra crisis, claro, es una crisis que tampoco habíamos vivido nunca, y entonces la sensación de que después de eso, la hostia que nos estábamos metiendo no podía ser factible recuperarse bien, y si nos recuperábamos tendría una vuelta negativa, y entonces pues la conclusión de todo eso es que empiezas a hablar, y muchos hemos hablado, y muchos hablan todavía, de que viene una tremenda crisis, un shock brutal, y eso es lo que yo creo que no es así. Vale. Yo creo que, primero, estamos en crisis, o sea, no hemos abandonado el escenario de crisis. Lo que pasa que es una crisis amortiguada y dopada por unas circunstancias. Dopada primero por deuda. El mundo está debiéndose más que nunca. La deuda americana está en vertical, la europea también, la española. En manos de políticos que toman decisiones en ese sentido, ahí sí que ellos ejercen poder y lo toman en un sentido que es suicida, irracional, no tiene en cuenta lo que eso supone a 10, 15, 20 años vista. Mucha gente considera que la deuda que ahora mismo se emite y que se adquiere y que supone pues que vamos a tener que pagar en un tiempo, algunos dicen, bueno, es a 20 años. No, es a 8. Hay títulos que se compran a 8. Y de aquí a 8 esto hay que pagarlo. Y son intereses y las vas a pagar tú, no tus hijos ni tus nietos, tú. Y además, recordemos que cada vez que se emite deuda, se incrementan precios, porque hay más dinero en el sistema. Y eso es empobrecimiento. Entonces hemos vivido una subida de precios, una pérdida de poder adquisitivo importante, un estancamiento de la renta per cápita. Todos esos elementos, si se ponen juntos, es una crisis. Lo que pasa es que como van en largo plazo,
como se extiende mucho más de lo que estábamos acostumbrados, el shock del 2008 duró 5 años realmente. Nosotros la percibimos ya a partir del 2011. Estuvimos 3 años siguiendo comprando pisos y casas aquí, la gente como si no pasara nada, cuando había reventado la burbuja. Pero hasta el 2011 no se intensificó. Y el 2013 ya fue el momento climático y a partir de ahí pues digamos que empezamos a mejorar. Peor de 26% de paro era difícil de ir ya, ¿no? O sea, alguien tiene que trabajar haciendo algo. Y la del 2020 pues proviene de un shock sanitario que nos deja a todos tiritando y no entendemos qué pasa, y eso genera pues una caída de la producción obligatoria, pero claro, en cuanto arrancas otra vez lo tienes otra vez arriba, claro, con un tiempo determinado, los modelos de distribución logística y tal, pero bueno, más o menos estamos ahí recuperando. Hemos tardado 2-3 años. Lo que pasa es que nosotros contemplamos eso así, contemplamos que las crisis son más inmediatas, son un shock, y esta no era así. Entonces, lo que estamos viviendo es una fase de empobrecimiento que se soporta en una deuda que hace que todos nuestros activos, nuestro patrimonio cada vez valga menos. Muchos dicen que el Bitcoin ha subido mucho, ¿no? Y el oro. No. O sea, sí que ha subido si lo referencias, pero en realidad lo que ha perdido valor es el dólar y el euro. Pierden valor. Se puede comprar menos cosas con ese euro y con ese dólar. Bitcoin vale un Bitcoin, pero que ese elemento de empobrecimiento está ahí en lo financiero. Luego hay otro modelo, y es que como se está alargando mucho, como esa fase de empobrecimiento no va a parar, va a seguir y va a estar bastante tiempo, la gente se va a acostumbrar. Esa microburguesía low cost que te decía, ese modelo social autocomplaciente con muy pocas cosas que le da el Estado, que parece que se lo tiene que agradecer cuando en realidad es el que ha generado el problema muchas veces para que tú necesites eso, esas circunstancias al final lo que hacen es que no nos demos cuenta que estamos en una crisis. Si además le añades lo que hemos dicho al principio de que la sociedad cada vez es más ignorante, pues no tienes un sentido crítico ahí. Y en cuanto tú pones un dedo, y entiendo que muchos, por el clickbait, que no digo que no, otros porque incluso consideran que es importante alarmar a la gente para que despierte y que comprenda que, aunque no sea una crisis de shock espectacular, de que todos a la calle y todos, sí que, aunque no sea así, hay que decirles que estamos en crisis. Claro. Y lo estamos. El mundo está en crisis. Lo que pasa... Y ahora no me pongas este titular porque entonces no encaja con todo lo que hemos dicho, ¿no? Ya advierto que así no... Yo siempre te lo paso a los invitados para que confirmen, ¿eh? A mí nunca me preguntan, ponen el titular y digo... Bueno, yo pregunto. Bueno, pues mejor, pero es verdad que el mundo está en crisis, porque está en crisis ámbito económico, político y yo creo que cultural. Y hay muchas circunstancias que se están quebrando que no van a generar shocks irreversibles, pero vamos a una sociedad empobrecida, que solo podrá evitar una situación cada vez peor si es verdad que se convierte en eficiente todo su modelo productivo. Es decir, no sé si habrá renta básica o no lo sé. Es probable. De hecho, parece que todo va por ahí. Sí, o sea, ¿tú crees que va a haber una renta básica universal? Universal no lo sé, pero en muchos sitios se va a aplicar. No es que esté de acuerdo, vale, porque creo que eso crea sociedades dóciles, ¿no? Y más dependientes aún. Yo todo lo que sea docilidad, dependencia y considerar que el Estado me tiene que solucionar la vida a cambio de nada, no lo entiendo. Yeah. Porque suelen ser los que han generado esos problemas para que yo lo necesite. Pero la renta básica es posible que sea necesaria tarde o temprano, ¿no? O que sea factible incluso, y que mucha gente crea que eso es un regalo que les cae del cielo cuando en realidad es una desgracia. Yeah. Y esa... puede que sea la suerte para los que consideran que como vamos bien, no hay problema. Los que consideramos que vamos mal, si la solución va a ser finalmente que la gente no tenga nada y que se le proporcione una manera de vida que sea como una especie de limosna, pues es un drama. Muy, muy interesante tu análisis. Quería también tratar el tema de la privacidad y la digitalización, o de la libertad y la digitalización, ¿no? Depende de cómo se vea. ¿Tú crees que es una entelequia tener un país o un mundo muy digitalizado y a la vez muy libre? No, es que la digitalización tendría que ser símbolo de libertad. O sea, es ahí. Mira, una de las herramientas que se utilizan precisamente para estructurar esa sociedad dependiente, esa sociedad vigilada, ¿no? Esa sociedad que considera que todo está más o menos bien, incluso polarizada, ¿no? Los que consideran que todo está mal,
parte de incluir un nuevo término que ahora está en todas partes, que es ese término de la desinformación. Sí. Todo lo que no sea tal y como tú piensas es desinformación. ¿Quién define lo que es desinformación y quién no? Pues siempre el poder. Sí, el que esté arriba, ¿no? El que define, el que puede decidir oficialmente que eso no está bien. Se han creado estructuras de decisión desde el punto de vista de la verificación, ¿no? Hay quien verifica si algo es cierto o no. Muchas veces seguramente lo hacen bien, es decir, buscan la fuente, encuentran el motivo y finalmente pueden contrastar que esa fotografía no existe y si existe es de otro momento. Bien, me parece bien. Me parece más preocupante cuando esas agencias de verificación estiman, hay un puntito de opinión o solamente buscan la desinformación de una parte, Ya. no de todo, ¿no? Que es que vivimos en ese mundo ahora, ¿no? Que estás aquí o estás allá. Entonces, el hecho de la desinformación como concepto me preocupa porque se está utilizando para censurar. Vale. La censura es algo que el ser humano practica desde sus orígenes, desde Mesopotamia. O sea, nosotros siempre hemos censurado aquello que nos parecía inadecuado, a veces por el bien común, el bien de la sociedad, y otras veces porque nos afecta a nosotros negativamente. Lo que hay que intentar es encontrar el motivo actual. Si es porque cuando alguien dice eso es desinformación, es porque es nocivo realmente para la colectividad, o realmente tú dices que es desinformación porque a ti te genera un problema. En el último foro de Davos, World Economic Forum, el del año pasado, el término utilizado como patrón ya no fue, como gran problema de la sociedad, ya no fue el cambio climático, ya no fue el desempleo, ya no fue la inteligencia artificial, esta vez fue la desinformación. Así es como se trasladó a todo el mundo. Que sepáis que el problema, lo dijo el tío Klaus, lo dijo von der Leyen, lo dijo Pedro Sánchez, lo dijo todo el mundo. El gran problema de la humanidad era la desinformación y había que luchar contra ella. Vale. Me parece bien, ¿no?, que se luche contra la desinformación, pero ¿quién decide qué es desinformación? Claro. ¿Quién decide qué es verdad y quién es mentira? Es más, para luchar contra la desinformación, ¿qué herramientas vas a utilizar? Y aquí es donde viene el problema. Y es identificadores digitales para todo el mundo. Es decir, ellos quieren, y de hecho la agenda que está planteada para luchar contra la desinformación no es más que una agenda que busca la dependencia de la sociedad, que no busca más que una sociedad dócil, controlable, y que en el caso de que te salgas de ese grupo sea fácilmente localizable y que sufra un castigo. El reconocimiento facial por las cámaras que hay en las calles, unas más legales, otras alegales, hay que ver exactamente. A mí me sorprende a veces cuando encuentran a alguien, ¿no? Alguien ha matado, alguien ha hecho no sé qué, alguien ha robado y de repente hay como 200 cámaras que han seguido todo el recorrido de este tipo, ¿no? O sea, dices, ¡guau! Hay cámaras por todas partes, ¿no? O sea, sabemos todo de ese señor que ha hecho eso malo y lo tenemos localizado. Y te lo muestran para justificar que están. Te muestran esa filmación del tipo que le ha disparado al presidente de una aseguradora en Estados Unidos, porque gracias a estas cámaras lo hemos localizado. Nadie se pregunta, pero porque hay tantas, o sea, todas esas cámaras son para esto, para cuando alguien mata. ¿Cuánta gente mata en esa calle? ¿Cuántos asesinatos han habido, ¿no? Pero ¿por qué está todo filmado? Europa aprobó una ley sobre la inteligencia artificial que prohibía el uso de estas cámaras para el reconocimiento facial con inteligencia artificial en términos generales, ¿no? Entonces muchos dijeron, ¿ves? La nueva ley de la inteligencia artificial no es lo que tú dices, Marc, porque yo me opuse a esa ley. No, porque ahora ya pues estará garantizado que solo se use cuando. Y entonces el cuándo es el problema. El cuándo es cuando la policía diga que hay sospechas de que en ese lugar puede haber, por ejemplo, un terrorista. Entonces, de los 20.000 personas que pasen por allí, es posible que haya un terrorista, pero de momento 19.999 individuos habrán sido registrados y analizados que han estado allí. A mí no me importa, porque yo no he hecho nunca nada malo. Bueno, de momento no te importa. Pero a mí tampoco me interesa mucho que alguien, que no sé cuáles son sus fines, tenga siempre identificado dónde estoy, qué hago con mi vida. No me parece que mi derecho fundamental a la privacidad está por encima de muchos otros. Y no justifica eso. Y es más, herramientas que tienen planteadas, no solo es el reconocimiento facial, hay planteamientos como por ejemplo el euro digital,
las CBDC, que eso se aplicará en todo el mundo. De hecho, hay 150 países con proyectos ya de CBDC. El euro digital, por centralizarlo en nosotros, pues es una moneda que obviamente, si has tenido aquí a Daniel, pues te lo ha podido explicar muy bien. Seguro que te lo ha explicado. No hablamos del... No hablasteis del euro digital, pues que sepas que él sabe mucho de esto. No, pero el euro digital al final no es más que una moneda traqueable que emitirán los bancos centrales y que en este caso el Banco Central Europeo, y que es programable. Podrán programar cuándo es factible o no podértela gastar, qué caducidad puede tener. Y dice, bueno, caducidad, si yo tengo mi dinero, no, tu dinero podrá caducar en base a un criterio, por ejemplo, financiero, de política monetaria. Que aquí se enmascarará el tema de incentivar el consumo, ¿no? Incentivar el consumo o desincentivarlo, depende, ¿no? Incluso decir, no, es que esta moneda no será válida hasta dentro de... Puede ser. Claro, o sea, esto para el Banco Central Europeo es la hostia. Tía, esto es el mecanismo de locos. Pero sobre todo también tiene una derivada que ellos dicen que no, ¿eh? Y yo no creo que lo lleven a cargo. No creo que lo hagan inmediatamente en todo caso. Lo que pasa es que se podrá hacer. Y todo aquello que se pueda hacer ya me preocupa, ¿no? Porque dijeron que nunca nos encerrarían a todos en casa sin ninguna cosa y como se podía hacer, pues se hizo, ¿no? Pues no vaya a ser que también puedan hacerlo con esto. Y, por ejemplo, decidir si tú puedes o no consumir X cosas más o menos veces. Puede que tu dinero, al estar programable, puedan decirte, perdone, pero el dinero me indica que usted no puede volver a comprar esto que ya ha comprado o volar de nuevo por temas. Ahora, por ejemplo, tenemos una dinámica ideológica, sociológica, a favor de contaminar menos, una serie de razones, ¿no?, que me parecen bien muchas de ellas. Pero imaginemos que eso cambia. Imaginemos que la razón ideológica de aquí 15 años es todo lo contrario, contaminar lo máximo posible, yo qué sé, ¿no? Pues entonces estarías registrado en base a ese criterio sociológico, político y de acción, y tu euro solo podría gastarse como se determinara. Ya no serías tú libre de hacerlo. Ya. Entonces, al final eso sería control. Tenemos el control vinculado a la moneda que te puedas gastar y cómo gastar. Y dices, bueno, pero yo si quiero... pues no tengo euros digitales y tengo los euros de siempre, ¿no?, en mi tarjeta de crédito o con lo que sea. ¿Qué hay que diferenciar? Euro digital emitido por el Banco Central y euros que, aunque sean en formato digital, no son del Banco Central, no se pueden programar. Ya, pero cuando te digan que tus ayudas públicas solo se pagan en euro digital, ese euro digital ya no lo podrás eliminar nunca, porque irá en camino de un sitio a otro y tendrá todo el tracking desde el momento en que se emitió, pasó por ti y se fue a otro lugar. Ese euro nunca podrá eliminarse. Tú puedes perder un billete de 10 euros, pero eso no lo podrás perder nunca. Y dices, ya, bueno, pero es igual, solo lo público. Ya, pero cuando tú quieras pagar tus impuestos, solo se te permitirá hacerlo con euros digitales. Tendrás que ir a tu banco y decir, sí, te cambio mis euros y me los das en euro digital. Es decir, poco a poco se irá limpiando. Claro. Y se quedará solo el euro digital, con lo cual, control. Tendremos en breve, de hecho ya están implementando el pasaporte digital. No, es que esto es muy bueno, porque así cuando tú vayas a migración pasarás rápido. Yo prefiero tardar más y que tengan un control menos exhaustivo de todo y todo el mundo. Y en no sé qué lugares estarán mis datos, ¿no? Que ya sabemos que además no hay una garantía notable de que se puedan salvaguardar. De hecho, ¿qué diferencia hay con que yo pase mi pasaporte ahora con el chip que lleva a que ese pasaporte sea de identificación digital centralizada, por ejemplo, en un organismo europeo? Hay mucha diferencia, porque habrá alguien que sabrá todos mis movimientos, mientras que ahora simplemente es punto a punto. Yo salgo del aeropuerto de Barajas y me voy a no sé dónde y eso está registrado y ya está, no hace falta más. Y encima quieren promover el identificador digital, es decir, tu DNI digital, que se vinculará a tu euro digital, que se vinculará a tus movimientos sociales, que se vinculará a tu reconocimiento puntual, facial, en algún lugar, porque allí dicen que podía haber alguien que fuese malo. Y además... hay una idea que probablemente pasará en los próximos 2 años, que es el identificador sanitario digital. Una cartilla digital sanitaria con el riesgo que eso supone. Tu histórico médico, tus, pongamos, intereses de vacunación o lo que quieras. Tú imagínate lo que supone todo eso puesto al servicio de quienes dicen procurar por nosotros, pero que hasta la fecha a mí nadie me puede demostrar que han procurado por nosotros. Porque lo único que han hecho hasta la fecha es empobrecerme, a mí y a todos, empobrecernos. Utilizar
de excusa ese empobrecimiento, decir que no es culpa de ellos, pero que a cambio, tranquilo, que yo te cuido. Y para cuidarte necesito saber dónde estás en todo momento. Y por tu seguridad, para que no te pase nada, necesito quitarte un pelín de privacidad. Bueno, pues la privacidad es el último gran derecho fundamental del ser humano que está en juego. Todos los demás los estamos perdiendo. Le llaman derechos fundamentales a cosas que no lo son. Le llaman derechos fundamentales a tener derecho a cosas muy locas, ¿no? A acceso a la cultura. Derecho a la cultura es un derecho fundamental. A la sanidad. Es revisable eso, ¿eh? Si fuese un derecho fundamental, todos los niños de Etiopía irían al hospital sin coste, o en Tanzania, o derecho a la educación. También todo eso es muy relativo. Yo aquí estoy dispuesto a analizar que para mí un derecho fundamental es una cosa y a lo mejor derechos humanos son otras, ¿no? Pero que al final, a este paso, los derechos fundamentales incorporarán, no sé, tener una PlayStation. Yeah. Es que yo tengo derecho a una PlayStation. Tú estás loco. Bueno, pues algún día alguien dirá que eso es un derecho. Nos quedan pocos. Derecho a nuestra propiedad, derecho a nuestra privacidad y poco más. Claro, entiendo además que el problema de esto de esta distopía que es casi digna de Black Mirror, ¿no? En la que la élite, el poder político, independientemente de ideologías, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de ninguna ideología concreta. No, si esto le da igual. Tenga el control sobre... Es más, o sea, esto no va de ideologías, esto va de poder. Esto sí que es poder. Es decir, esto va de que alguien... y esto lo vamos notando, los que cuando a medida que vayas teniendo más años irás descubriendo y dices, pero si estos dijeron que iban a quitar esa ley. Ya. Dicen, no sé, esa ley va perfecta. O sea, esa ley la mantengo porque va perfecta. Y los que, no, pero si estos eran de derechas, ¿cómo pueden mantener una ley que era montada por los de izquierdas? Dice, porque que resulta que les va bien también, porque no se montó por ser de derechas o de izquierdas, se montó para controlar, se montó para tener calladito a un espectro concreto de la sociedad. Entonces, es muy probable que todos estos que hablan de libertad, que por cierto, mira, yo durante las elecciones europeas, en mi canal se me ocurrió una locura, y era entrevistar a todos los candidatos a las elecciones, todos los candidatos españoles a las elecciones europeas. Y hicimos un maratón de 2 días, que eran media hora, pum, 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 pum. Iban pasando por videoconferencia todos los candidatos, ¿no? Algunos no quisieron. También es verdad que de los 20 y algo que había, aceptaron 14 o 15, pero hubo un par o 3 importantes que no quisieron. Pero entrevisté a todo el mundo, o sea, entrevisté a la candidata del Partido Popular, entrevisté a la del PNV, entrevisté al vice, que fue uno de los que tuvo más visualizaciones, que por cierto me lo han baneado, o sea, es uno de los vídeos que me han quitado. Luego también entrevisté a Vox, entrevisté a Frente Obrero, entrevisté a partido Volt, o sea, partidos que tenían, incluso a escaños en blanco, o sea, vale. Entrevisté a todo el mundo que quiso, pudo venir. Y yo les dije que yo no iba a hacer una entrevista política, sino que quería saber sobre 3 temas que en mi canal se solían discutir, y uno era el euro digital, la ley de inteligencia artificial y aspectos de privacidad. No voy a decir ni quiénes ni cómo, pero mayoritariamente no sabían qué era el euro digital. Vale. Personas que tenían que legislar sobre eso, o por lo menos estar en los debates, algunos ya habían estado. Vale. Su definición del euro digital no era correcta, para que nos entendamos, ¿no? Algunos se acercaban, pero no lo era. Sobre la ley de inteligencia artificial, incluso algunos no tenían muy claro lo que habían votado cuando habían estado allí, y otros no tenían nada claro en qué consistía. Quiero decir, hay excepciones, pero no las quiero utilizar hoy, porque no, pero si alguien que vea las entrevistas y que las busque, ¿no? Y la tercera, que tenía que ver con aspectos de privacidad, me sorprendía la poca diferencia que había entre los partidos mayoritarios en este caso, ¿no? Que consideraban que, oye, no pasa nada, o sea, que se te medio controle algunas cosas no está tan mal, ¿no? Y entonces pensé, claro, es que esto es así, es que esto no va de si eres de derechas o de izquierdas, o de arriba o de abajo, de delante o detrás. Esto va realmente de que una normativa que te puede ayudar a ti a tener cierto control social, ¿por qué te la vas a cargar? Y eso también demuestra que probablemente lo que estamos es en una partitocracia, que le importa realmente muy poco la esencia democrática, que sería mucho más compleja, más disonante, y seguramente llevaría a voces a decir cosas
que pondrían, y eso es lo que hace YouTube, en gran medida, y por eso hay ese ataque a los modelos de comunicación que ahora mismo estamos, porque ahí se reflexiona. Tú y yo estamos reflexionando. Estamos hablando tranquilamente, estoy hablando mucho, pero estamos hablando tranquilamente, pero esto no pasa en televisión. En televisión hay alguna entrevista, alguna cosa, de vez en cuando pues hay alguna entrevista más o menos interesante en algún programa de prime time, pero es una cosa muy puntual. La mayoría de veces es entrevistas de escasa profundidad o de temas que no son muy complejos. Te puedes encontrar a Pérez Reverte de vez en cuando, pues hostia, cojonudo, ¿no? Pero lo normal es que entrevistes a Karol G. Claro. O sea, y no digo que esté mal, pero quiero decir que en televisión eso no se encuentra. Es decir, la gran mayoría de gente que ve la televisión no tiene acceso a según qué tipos de contenidos. ¿Dónde los encuentran? Los encuentran aquí, buenos, malos, por gente más buena, por gente más mala. O sea, hay muchas versiones, ¿no? Y muchas tipologías de profundidad. Gente que es pues, más conspiranoica y que encuentra cosas muy raras en la vida, otros que no creen en nada y que todos somos unos chalaos. Pero no hay vídeos de menos de 10 minutos en los que no se profundice algo en alguna cosa. Claro. Y vídeos de 1 hora y de 2 y de las que sea. Entonces, ese escenario es el real ahora. Y esto lo llevo exactamente a lo que te estaba comentando, de que si en la política deciden analizar todo esto que está pasando aquí, dicen, yo ahí no quiero estar. O sea, todo eso que está pasando en ese submundo, que ellos le llaman submundo, de las redes sociales, no me interesa, porque hay un ácido crítico, o sea, ahí suceden cosas, ahí hay gente que está analizando realmente si le interesa o no esta vida democrática, a ver si al final nos va a crear un problema. Entonces, ¿qué hacen? Buscar herramientas para que eso se pueda malograr, se crean programas específicos para dejar a la altura del betún a gente que lo único que hace es generar contenidos con toda la buena fe del mundo. O sea, se le llama mentira todo porque tú estás inventándote cosas. Todo eso, al final, desde el poder intentan aplacarlo, y creo que el poder, cuando tiene las herramientas, no las suelta. ¿Y crees que YouTube acabará opacando a los grandes medios de comunicación? Bueno, si sumas igual ya, ¿no? O sea, si sumas todas las claro, a YouTube se le mide por canales, no se le mide por sí, plataforma. Yo hablo más de un momento en el que, claro, porque ahora, por ejemplo, mis padres pues ven la televisión, ¿no? Y hay bastantes millones de personas que aún la ven. Yo digo llegar a que llegue un momento, por ejemplo, mi generación no ve la televisión absolutamente nada, Netflix y poco más, y en el ordenador o en el móvil. Yo digo si habrá un momento en el que la tele literalmente no tenga clientes, no tenga gente que la ve. Tiene muy pocos, ¿eh? Ellos sacan unos datos anualmente que dicen, han visto... hay programas de televisión que se las dan de influyentes y al cabo de todo el rato les han visto 400.000 personas. O sea, yo he tenido más audiencia en muchos programas. Tú tienes algún vídeo con 3 millones o 2 millones y pico, o sea, quiero decir, de visualizaciones. Yo he visto alguno por ahí. Yo tengo uno de 4 millones y pico y la mayoría alcanzan los 200.000 views siempre, ¿no? No es lo mismo un view que un espectador, lo reconozco. A veces un view puede replicar y un espectador no. Pero normalmente igual de 1 millón de views, pues el 70% son espectadores únicos. Sí, la mayoría y más. Pero el tema está en que ellos, hay una cosa que es el espectador acumulado, que llaman, ¿no? Y el espectador medio. El espectador medio, claro, un tipo que ve un vídeo de YouTube y se le contabiliza, además tú tienes la capacidad para saber cuándo se van y cuándo no, descubres que mayoritariamente ven el vídeo, lo ven entero. Es verdad que caen al principio unos cuantos, pero luego ya se queda la línea plana, y si has tenido 250.000 views, que sepas que hay 50.000 que se fueron en los primeros minutos, pero los otros 200 prácticamente todos han estado viendo el vídeo. Eso en televisión ellos lo hacen de otro modo. En televisión le llaman el acumulado, es decir, las personas que han visto 3.200.000 vieron el programa en prime time. Esa es la media. El acumulado a veces incluso te dicen que es más, pero la mayoría de programas
que ahora mismo consideramos influyentes y tal, tienen medias de 300.000, 400.000 personas. O sea, estamos hablando de... Los matinales no los ve nadie. Yeah. Los matinales tienen muy poca gente y se las dan de la leche. O sea, y los de la tarde, pues bueno, yo veo alguno, ¿no? Y notas que alguno que mejora, pero la repercusión que tiene un programa de televisión con la repercusión que tiene un vídeo que hayas hecho en YouTube, una entrevista que vamos a hacer, es muy distinta. Entonces no sé hasta qué punto las va... No creo que desaparezca, es un formato, pero no se ha reinventado adecuadamente. Su apuesta por las plataformas a veces es replicar lo que ellos hacen en formato digital. No han entendido que la televisión no tiene que llamar a gente del ámbito digital, no tiene que llamar a youtubers para ganar audiencia, sino que tiene que hacer YouTube en televisión. Eso no es fácil, porque si tú haces YouTube en televisión, no te va a ver. No, o sea, claro. No te va a ver quien te estaba viendo hasta ahora, Claro. y quien te va a ver eso dice, pues, sabes que yo me voy a YouTube, que Claro. lo pongo como yo quiero, ¿no? Claro. O sea, la televisión a la carta solo en digital y no en la televisión grande es un tema también de cuál es la accesibilidad, el formato, la usabilidad, todas esas historias están por ver. La televisión no es un formato en crecimiento, eso ellos lo saben. Habitualmente, no es que exageren, pero sí utilizan sus mejores datos por lo menos para venderse, pero recordemos que hace ya mucho tiempo que las televisiones, a pesar de presentar datos, beneficios, producción, o sea, facturación, reciben ayudas a parir. Los medios escritos, digitales y no digitales, y todo. O sea, hay un dopaje de los medios tradicionales que no se admite, está ahí, que no es el que vivimos nosotros. Nosotros no nos dopa nadie. O sea, nosotros no recibimos ayudas de nadie, ni las queremos seguramente. Y si se analizase bien, repito, si cogemos la plataforma y fuéramos capaces de sumar todos los canales de una temática que pudiese ser comparativa, similar, a una hora determinada, cuando están dando un programa de prime time en televisión, no un canal, un conjunto. Vamos a coger los 10 canales de pensamiento político, sociológico, económico que estén emitiendo en ese momento, o que haya un vídeo en ese momento, o que alguien los esté viendo en ese momento. No es que los ganes, es que no hay manera de comparar. Ya. Y bueno, ya estamos terminando, pero hay una pregunta, y bueno, más que una pregunta hay una temática que tocamos mucho en el canal, es un tema que a mí particularmente me gusta, que de hecho te he visto que tú también tienes una entrevista con José Carlos González Hurtado, ¿no? Es con José Carlos González Hurtado, ¿no? Hablando de la existencia de Dios. Sí, sí, sí. Evidencias científicas de la existencia de Dios. A mí es un tema que me gusta mucho abordarlo desde el ámbito filosófico y científico, ¿no? Yo sí que creo que la filosofía y la ciencia tienen que ir de la mano y fecundar unas a otras, ¿no? Quiero relacionarlo con tu tema, ¿no? Porque al fin y al cabo pues tú sabes mucho de tecnología, y quería hablar sobre este tema del transhumanismo y de la inmortalidad, ¿no? De hecho, hace poco salía José Luis Cordeiro en The Wild Project y hablaba de la inmortalidad. Quería preguntarte, así brevemente, si crees en la trascendencia, dejémoslo ahí, y si crees que podremos llegar a ser inmortales perpetuando nuestra materialidad. Son preguntas diferentes, lo sé. Sí. Yo creo en Dios. Lo que pasa es que por educación creo en el que me han educado. O sea, sí. Es más, creo que cuando se cree en un Dios, cuando crees en el que tú has más o menos sido capaz de interpretar ese crecimiento en la creencia. En mi caso, pues es la católica, y pues me han educado ahí. Entonces me es difícil imaginar otro Dios, me imagino ese. Tengo muy claro que no es ese. Ya. Tengo muy claro que hay algo, o por lo menos tengo claro, bueno, tengo la inquietud de que haya algo, de que ese algo es nuestra trascendencia. El cómo se materializa eso después, no, supongo que si existe es incomprensible para nosotros, pero sí tengo la sensación, por circunstancias de la vida, ¿no? Por cosas que te pasan y por momentos que has vivido, que has acabado alegando algo a alguien, ¿no? Y ese alguien estoy seguro que es algo más. No sé si somos todos nosotros juntos, si nosotros somos parte de un conjunto de elementos que al final es lo que hace ese Dios, ¿no? No sé si estamos viviendo la realidad que queremos vivir, tampoco lo tengo muy claro.
No estoy hablando de la simulación ni de Matrix, pero no sé si es exacto lo que estamos viviendo, como nosotros lo percibimos. Tenemos 5 sentidos, alguno más por ahí escondido, dicen, pero no sé si es exacto lo que vemos. No sé si es exacto lo que escuchamos, lo que sentimos. Y entonces, como no sé si es exacto, me cuesta definir cómo podría ser otra cosa. Ya. Eso por un lado. Pero sí, tengo una creencia, tengo una respuesta íntima que no fue siempre igual. Yo tengo, uno de mis hijos tiene 19 años ahora, hace un tiempo que le gusta ir a la iglesia, pero no ha ido nunca. De hecho, no tiene hecha la comunión ni esas cosas que digamos que son las fases, ¿no? Y va y me dice, y digo, ¿por qué vas? Y dice, no sé, me siento bien allí. Me siento bien, entro en un momento de tranquilidad, escucho y las voces y las músicas. Y yo fui igual. O sea, yo sí que tuve una educación más religiosa porque por edad, pero sí que durante un tiempo te alejas de ese pensamiento y está ahí en paralelo, pero no asistes a nada. Y de repente un día pues vas a una catedral a mirarla en el sentido estricto del análisis artístico y arquitectónico, no hay nadie más, estás solo ahí en Florencia y de repente dices, hostia, ¿qué me pasa? ¿No? O sea, no es que tengas una revelación, pero te sientes tan a gusto que dices, aquí hay algo más. Bueno, es verdad que hay mucho marketing, mucho estudio previo por parte de las iglesias. Placebo también hay una serie de elementos que hacen que ahí te sientas de una manera determinada, nunca hace calor, nunca hace frío, estás siempre bien. Es decir, todos esos factores acompañan, pero yo lo conecto con algo. Tiene que haber algo que en un momento se despierta y yo creo que eso yo lo he vivido así, lo sigo viviendo y tengo hasta la tranquilidad de que esto no acaba aquí. Ahora, que seamos eternos, eso no. Inmortales No lo creo. Primero porque he hablado con científicos, o sea, yo ahora estoy preparando un libro nuevo que me está llevando por el camino de la amargura, porque es un libro muy largo, habla de un mundo de aquí unos años. Es un libro que empieza con el despertar de alguien de aquí unos años. Vale. Pero unos 10, 15 años, no mucho más, porque no sé imaginarme la vida mucho más allá. Vale. Y se despierta por una circunstancia y se tiene que enfrentar al mundo que tal. Y a partir de ahí, ese libro tiene una serie de entrevistas, una serie de conversaciones que estoy teniendo con gente muy relevante, ¿no? El director general de inteligencia artificial de la NASA, un científico que maneja temas de transhumanismo, un montón de historias. Y todos, no he encontrado a nadie todavía que me diga que el cuerpo humano sea capaz de soportar más allá de los 120, 130 años. O sea, eso es en una fórmula, digamos, exagerada. Dice, no, pues entonces le incorporaremos tecnología, robótica, piezas. Muchos de ellos también te dicen lo mismo. Dicen, sí, pero hay una materia que tiene que soportar todo eso. Bueno, pero las células madre, te encontraremos una manera que se regenere todo. Digamos que juegas contra la creación también, lo cual a lo mejor nos encontramos con una sorpresa que va más allá de lo puramente físico. Vale. Podría ser, ¿no? Y si nos encontramos con una sorpresa que no esperábamos, todas las teorías de que todo es sustituible, es que igual hay algo que no se puede sustituir. Yeah. Que eso enlaza con lo inmaterial, las creencias, con eso que sientes y que no comprendes. El alma, ¿no? Que dirían algunos. Unos se llaman el alma, otros, yo creo que incluso los sentimientos más profundos son respuestas químicas, pero que se desencadenan por algo. Hay algo que, aunque sea una respuesta química, ¿cómo se creó la vida, no? O sea, dices, tú te preguntas, ¿cómo se creó la vida? Pues la verdad es que nadie sabe explicarlo. ¿Por qué de repente un día hubo un impulso eléctrico que generó vida? O sea, si eso fue así, ¿por qué no somos capaces de generarla de forma artificial, esa vida real? No se han creado cosas, pero sí. Porque hay algo más, y ese algo más yo creo que es lo que nos falta por comprender. Tengo claro que la ciencia nos presentará a Dios algún día. ¿Sí? Sí, la ciencia nos dirá, bueno, esto es Dios. Dentro de 20.000 años o de 200 siglos, no lo sé, o millones de años. Pero algún día la ciencia, el conocimiento humano, nos dirá, todo eso que habéis pensado que era Dios es esto. O lo que sea. Puede tener un carácter personal o no, entiendo. Es que lo más seguro que no. Lo más seguro que sea esencial. O sea, un primer motor inmóvil. Esencialmente algo que diga, que sepáis que esto siempre estuvo y como no lo podemos comprender los seres humanos, que algo estuviese siempre,
por eso no hemos podido entenderlo jamás. Pero cuando un día la ciencia sea capaz de comprender el siempre y la nada, que ese es el gran problema, el ser humano no sabe lo que es el siempre, ni tampoco podemos entender la nada. Con los infinitos nos liamos. Claro, siempre hay algo, ¿no? No. Hay una serie documental muy buena, creo que está en Netflix esta, que se llama Nothing. Y es 4 capítulos sobre el concepto nada. Hay que ser muy bueno para hacer algo así. Ya ves. Creo que es así, se llama Nothing o algo así. Y que está relatada por un actor que es negro, que hizo... que es muy famoso, que tiene una voz súper profunda. A ver, los expertos en cine. Sí. Joder, a la primera. Sí, es que Morgan Freeman. Y está muy bien porque descubre, o sea, porque ves lo difícil que es entender la nada. Claro. O sea, entender nada es imposible de entender desde el punto de vista de nuestra capacidad intelectual. Bueno, pues yo tengo claro que algún día el ser humano estará en disposición de entender la nada y el siempre. Y ese día es el día que se nos presentará Dios. Okay. Eso es Dios, el siempre y la nada. O algo parecido, ¿no? Entonces, pero claro, estamos no años luz, estamos en otra dimensión para comprenderlo. Y por eso no creo que aunque se llegue a la capacidad de crear cuerpos que puedan alargarse 300, 400 años o para siempre, no creo que estemos en disposición de replicar algo que tiene que ver dentro de ese cuerpo. Lo que sí que vamos a vivir es una interoperación con la inteligencia artificial que va a ir... Esa es la gran revolución. Otro día me invitas de aquí a un año y hablaremos solo de cómo habrá cambiado la inteligencia artificial en este año que viene. En gran medida muchos han pensado que estábamos muy cerca ya de la singularidad, de la inteligencia artificial general y todo esto. El otro día la cagué, pero bien, en televisión, porque se me ocurrió decir... claro, a veces perdona, esto es fuera de lugar, ¿ya? Nada. A veces la televisión te da 3 minutos para decir algo. Vale. Entonces el problema de la televisión, cuando tienes que decir algo, es que te dicen, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, tú vas a tener todo el tiempo que quieras. Entonces que te sientas allí y dices, Marc, oye, que esto de ChatGPT al final no ha sido lo que nos esperábamos, ¿no? Entonces tú crees que tenías no sé cuánto tiempo y te dicen, pero rapidito, tienes 2 minutos para decírmelo. Y claro, dices... Entonces tienes que pensar cómo resumirlo todo, cómo explicar las partes fundamentales y cómo llegar a un público que no entiende nada de esto. Yeah. Y entonces lo más probable es que te equivoques. Y me equivoqué, no sé qué dije algo así como que ChatGPT no había sido lo que se esperaba. Entonces, para que la gente lo entendiera, hice un símil de que en ChatGPT, si tú le dabas una serie de datos constantes equivocados, pues la respuesta a ese dato también le saldría equivocada a alguien en algún lugar del mundo. Y ChatGPT no funciona así. O sea, no va aprendiendo de los datos que tú le metes. O sea, sí, no estaríamos jodidos. O sea, voy a hablar yo de mí y lo meto 40 veces y así pues me cargo la Wikipedia, ¿no? O sea, no es así. Pero lo dije para que se entendiera que al final gestiona datos. Y esos datos los maneja con algoritmos complejos, redes neuronales, 1000 historias. Pero para que lo entendiera el público, si empiezo a decirle... ¡Puah, tío! Me pusieron verde. ¿Sí? Verde, sí. Lo vivo muchas veces eso, ¿eh? Un día me pasó una cosa terrible. Llego de un viaje... Bueno, yo antes de subir en un avión, en un vuelo transoceánico, vale. Antes de subir al avión me dicen que tengo que ir a Horizonte, ¿no? Y digo, pues vale. Entonces, okay. Pues cuando llegue, y digo, yo creo que llegaré a tiempo, me iré a mi casa, me cambiaré, iré para allá. No. Me subo en el avión y entonces veo una noticia sobre... Pedro Sánchez ha declarado no sé qué sobre Marruecos y ha dicho que le va a dar 25.000 millones de euros a los marroquíes y tal, ¿vale? Entonces me subo, creo que ya sé cuál es. Me subo en el avión y yo me subo con esa idea. ¡Guau, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Les va a dar tanto dinero y nosotros, o sea, pero ¿cómo puede ser, no? Bueno, subo en el avión, llego y cuando llego, en lugar de mirar, o sea, no, de hecho no me lo creía y busqué la información antes de subirme en el avión y en la información me relataba y lo corroboraba algún medio, ¿no? Yo lo veía, hostia, pues sí, ¿no? Incluso había un vídeo que se veía como lo decía. Se ve que luego él lo desmintió y cambió, o cambió la noticia y la noticia era, no daba 25.000 millones. Es que los marroquíes iban a invertir dinero en empresas españolas por valor de 25.000 millones, pero yo eso no lo vi.
Y tal y como llego, porque además se retrasó el avión, llego y en el aeropuerto hay una zona donde si llegas, bueno, de una manera determinada te puedes duchar, cambiar, me puse la camisa, me fui para el programa de televisión corriendo y estuve hablando por teléfono con mi hijo, con no sé qué. O sea, no pude atender esa noticia. Me siento allí y a la primera que veo la oportunidad de soltarlo, lo suelto. Es que lo que me parece es una vergüenza, que tal, que no sé qué. Y el móvil aquí puesto. Y empieza... Y digo, ¿qué pasará? Bueno, ¿sabes? Pasando. No mires los mensajes porque durante la tele entonces, se me quedan todos así como diciendo, ¿pero estás seguro? Y digo, hombre, claro. Sigue la tertulia y me dice... Pero es que para mí que no os habéis dado cuenta lo importante que es esto. Y se me ocurre decir, pero es que es una barbaridad lo que ha hecho Pedro Sánchez, no sé qué. Y entonces me dice, pero tío, esto... Estaba Ángel Gaitán, y dice, pero tío, esto es verdad. Y digo, joder, que sí es verdad. Es que no veis las noticias. Mira. Y entonces... acaba, ¿no?, el programa y dice, dice, pero pero ¿te has visto la barbaridad que has dicho? Y digo, ¿qué barbaridad? Y miro, tío, todo esto, el bulo de Mar Vidal, no sé qué, me estaba por todos lados, tío, mi padre llamándome, pero ¿qué leches has hecho? Que me está llamando toda la familia. Bueno, terrible, tío. A la 1 de la mañana se estaban llamando. Y nada, entonces le digo a Iker, hostia, permíteme que pida perdón, tío, que me he equivocado, lo que sea. Y dice, no, ahora ya no se puede porque entra otro tema. Digo, y encima además ya no quedaban ni minutos. Y así, pues esto te pasa muchas veces. ¿Y luego eso una cómo cosa, se enmenda? Nada, hice un directo y lo dije, porque sepáis que todo lo que están diciendo de mí, pues bueno, que fue así. O sea, y en la vida hay que comerse los marrones y los errores y no contrastarlo y muchas cosas, ¿no? Pero esto te pasa de vez en cuando. Y esto venía que, bueno, que había soltado esa información sobre la inteligencia artificial, que no era exacta y me cosieron a disparos como siempre, ¿no? Pero bueno, yo lo llevo bien, ¿eh? O sea, no me preocupa, o sea, me preocupa equivocarme, claro, ¿no? Pero no me preocupa si ese error ha sido con una intención determinada que no es la que están diciendo o que, no, es que este tío no sabe nada. No sabe nada, sí. Lo que pasa es que me gustaría verte en 3 minutos explicar lo que significa todo eso, ¿no? Ayer me pidieron que explicase Bitcoin en 1 minuto y medio. Luego lo pondré en Instagram. O sea, en 1 minuto y medio me pedían que, porque quedaba 1 minuto y medio de programa, o sea, eran las 6:28 y el programa acababa a las 6:30. Y como habían estado entrevistando a un político, alargaron la entrevista, y entonces lo que tenía que ser 15 minutos me dan paso porque estaba allí. Si no, no me hubiesen dado ni paso, pero ya que estás aquí, por lo menos sal. Y quedaban 2 minutos. Y me dicen, Bitcoin vale ahora el doble que hace un año. Explícanos qué es Bitcoin. 60 segundos. Y digo, perdón. Empieza el tiempo ya, ¿sabes? Pero, digo, a ver, ¿por dónde empiezo, no? Y nada, y además tienes que hacerlo comprensible porque si no, dirán, ¿a qué ha venido este tío? Bueno, pues eso pasa a veces y en televisión sucede. Bueno, pero volviendo a lo de inteligencia artificial y con esto ya te dejo ir. No. ¿Te imaginas? Te dejo ir y me quedo yo con todos, ¿no? Te dejo ir. No, pero es verdad que sinceramente creo que los modelos de inteligencia artificial que esperábamos no van a llegar de momento. Hay dos formulaciones con respecto hacia dónde va todo esto. Hay gente como Harari, ¿no? Que Harari dice cosas increíbles y que sabe mucho y tal. Él considera que hay que pararla como sea porque nos va a superar en 4 días y va a acabar con la humanidad. Y yo creo que es más parte de todo ya de una pose, ¿no? Un mensaje contrario a eso, y el transhumanismo es terrible y tal. Creo que por un lado los científicos que más saben de esto, los que yo he podido hablar para precisamente este libro, te dicen que no tienen muy claro que eso se pueda alcanzar, no tienen muy claro que la tecnología que disponemos ahora y cómo la disponemos ahora pueda llegar a esa capacidad tan inteligente. Puede ser multimodal, es decir, puede utilizarse de muchas maneras, pero no sé hasta qué punto será general. Que llegue a tener esa sensación cercana al autoconocimiento, ¿no? Si se le puede llamar así. No saben cómo hacerlo. Es decir, ellos no tienen ni la más remota idea de cómo va a poder suceder eso. No como ahora, no con lo que tenemos ahora. Y luego están los científicos, digamos, tecnológicos, ¿no? Los que son más tecnólogos, Silicon Valley, todos los que están ahí. Ellos creen que sí. Es cuestión de capacidad, investigación y de potencia, de cómo se gestionan esos datos, de qué nuevos algoritmos se puedan utilizar, y hasta ahí. Y yo a todo esto le pondría una tercera, ¿no? Que es la mía. Y la mía me dice, y esto también hablando con Omar Hatamleh, que este es el tipo que dirige el tema de inteligencia artificial en la NASA, me decía,
es que igual estamos percibiendo que la inteligencia es una cosa que solo se le puede asignar al hombre. Esto lo hablo yo con Roberto Colom mucho. Entonces, claro, si nosotros pensamos que solo se piensa como pensamos nosotros, pues siempre pensaremos que nadie más puede pensar. Claro. Pero las hormigas, ¿piensan o no piensan? Piensan colectivamente. ¿Un perro piensa? Sí, pero no es una percepción como la nuestra de su existencia. Tienen miedo, se alegran, cuando se ven en un espejo no se reconocen, pero sin embargo evitan que les pueda pasar algo malo. Si solo le vamos a llamar pensar a lo que nosotros hacemos, nunca pensarán las máquinas. Claro. Pero si no somos tan ególatras y pensamos que es posible otras maneras de pensar, igual descubrimos que esa máquina de ahí, aún no sabiendo que existe en sí misma, sí es capaz de defenderse. Claro. La capacidad de programarse con sentido crítico, con cierta creatividad. También tenemos dudas, ¿no?, de que si eso que está haciendo, esa poesía que está haciendo ChatGPT es poesía creativa o está utilizando... Cada vez es más difícil diferenciar entre si eso es realmente una capacidad de desarrollo creativo o está buscando combinaciones que nos parezcan idóneas a nosotros. No sé, creo que llevamos un desencanto porque creíamos que esto iba a pasar más rápido. De golpe todos creímos que pasaría más rápido porque tuvimos en nuestras manos una herramienta poderosísima como es ChatGPT y todo lo de OpenAI. Sí. Pero no está yendo despacio tampoco. Sí, pero la sensación es que Ya, puedes el año que viene, ¿no? puedes crear buenas películas de la nada, Ya. puedes crear textos de la nada, cualquier cosa que hacías hace 3 años que era muy costoso, ¿no?, como resumir una cosa, te lo resume y casi no le preguntas si está bien o mal, casi no te relees si algo está correcto o no, le das por sabido que está correcto. Incluso las búsquedas las hacemos distintas. Yo ayer necesitaba saber algún dato de algo sí, si tenía 4 o 5 seasons la serie Succession, ¿no? Vale. Y entonces digo, ¿cómo lo sé? Pues antes, ¿cómo se hacía? Te ibas a Google y buscabas la serie y te aparecían capítulos de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. A veces no te ponía serie de 4 temporadas. No te lo ponía hasta que no ibas abajo. Ahora no, ahora te vas a la aplicación de ChatGPT, por ejemplo, en el móvil y dices, ¿cuántas? 4. Ya está. No te dice nada más. Ahora para que tenga 5, ¿no? No, 4. Y es decir, la fórmula de búsqueda y de relación con la tecnología ha cambiado. Y ha cambiado porque hay una herramienta que es muy cercana a la inteligencia. Pero creo, sinceramente, que creíamos que iba a ir más rápido, o alguien nos dijo que iba a ir más rápido, que íbamos a llegar a una especie de singularidad de pensamiento tecnológico ya, y que eso va a estar entre nosotros. Es como lo de los robots físicos y todo eso va a estar ahí conviviendo con nosotros. Creo que va a ir algo más lento, muy rápido en comparación a otras tecnologías, pero más lento de lo que nos dijeron, y esa es tal vez la sensación de que, hombre, pues tampoco era para tanto, y lo será. Y si eso al final afectará a los modos sociales, económicos, culturales, seguro. Pero eso ya es un tema profundo y complejo. Para el libro. Me parece bien. Nada, solo añadir que yo, así a modo de anécdota, a GPT lo que le pido siempre es que esté científicamente informado, que sea riguroso, que sea serio, que vaya a fuentes primarias a buscar la información y que sea determinista. Yo siempre le pido esto y el tío, la verdad que el cabrón siempre si quiere buscar algo de ciencia, algo de tal, me saca artículos publicados en Q1, revistas indexadas o sea, en plan, todo muy guay, ¿sabes? O sea, que ese prompt por lo menos a mí determinista, así lo logras. O sea, le meto ahí el prompt entero, no sé. O sea, es multifactorial en este caso, entonces no sé cuál es la que hace que sea mejor, pero normalmente me suele decir fuentes buenas. Bueno, para fuentes, o sea, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ChatGPT pues necesita ese prompt, pero si utilizas Author o cosas de estas... Yo utilizo Consensus también, que la puedes meter en GPT. O sea, hay herramientas que ya no hace falta meterle el prompt que te busque las fuentes, porque es que parte de las fuentes. O sea, claro. Trabajan solo con fuentes, ¿no? Es decir, poco a poco iremos aprendiendo a qué manejar, cómo y de qué manera, sabiendo que hay un presupuesto de tu vida que se basará en esas herramientas. O sea, yo tengo asignado un presupuesto que es un montón de herramientas, ¿no? Y las usas todas. Pues sí, de un modo u otro acabas utilizándolas. Serán commodities de nuestra vida. Y por eso creo que, y eso sí que invito a todos los que están viendo esta entrevista y que ven tu canal, que mantengamos las habilidades humanas intactas, sentido crítico, creatividad, sociabilidad, que a veces
lo único que hacemos es conectar, cuando tenemos que socializar, que es algo más complejo. La capacidad de hacernos preguntas constantemente. Las máquinas nos responden a las preguntas, no suelen preguntar. Si preguntan es parte de una respuesta, pero no suelen preguntar, no se les ocurren preguntas porque sí. O sea, haz preguntas, pues las hace, pero no se le ocurre espontáneamente. Voy a preguntarle algo a este que se acaba de poner delante de la pantalla. Eso no funciona así. Y sin perder todo eso, si utilizamos todas esas herramientas, a lo que vamos realmente es, como te decía al principio, y esto acaba ahí en redondo, a una inteligencia humana expandida. Estamos a las puertas de convertir toda esa ignorancia que se está produciendo, que alguien se esfuerza en que sea cada vez más grande, se pueda convertir, transformar, mutar en una inteligencia expandida por parte de los seres humanos. Pero yo creo que esto es parte de nuestro trabajo inmediato. En los próximos años hay que trabajar en eso. Esa es. Pues con eso terminamos, pero ya está, preguntas trampa. Preguntas de 30 segundos. Yo nunca me miro, me cago en la leche. No, además, últimamente estoy haciendo algo que es más entretenido, que es no prepararlas, y son espontáneas también las preguntas. Yo no, pero o sea, es que ya me lo dijo Gisela, dice, mírate las partes finales porque hacen preguntas. Y no... No pasa nada, no pasa nada. Van a ser en base a esto. No he mirado nada, ¿eh? Puedes... Calla, que es que fui a uno, o sea, yo solo veo un podcast al año. Vale. Fui a uno que me hacían beber chupitos. Sí, a ver, eso, sí, no, tal. Y dijeron, buah, te vas a poner... Yo respondí a todo. Muy valiente, ¿eh? Claro, pero yo pensé, yo me voy a meter eso. Las mías son mucho más fáciles. Las mías tienen que ver con los temas que hemos tocado. ¿Vale? Encima, de hecho, van a ser espontáneas también, ¿vale? A ver. Entonces, venga, vamos a la primera. ¿Se viene una gran crisis? ¿Qué? ¿Se viene una gran crisis? ¿Se viene? Sí. Estamos en ella. Lo que pasa que será menos profunda, pero más larga. ¿Se está intentando censurar a Iker Jiménez? Yo creo que se le ha intentado censurar y probablemente acaben censurados los que lo intentaron censurar. ¿Deberían de dimitir gran parte de nuestros políticos? Deberían de dar paso a gente más preparada. ¿Va a alcanzar Bitcoin $1 millón? El problema no es que alcance $1 millón, es que será $1 millón cuando eso pase. ¿Vivimos en un mundo en el que somos verdaderamente libres? No. ¿Crees que Dios existe? Sí, un Dios particular, pero sí. Ahora vamos con las de... te digo un nombre de un político o algo y tú dices una palabra, ¿vale? Madre mía. ¿Qué necesidad había de esto? Vamos, además, como nos hemos saltado el bloque internacional, hay que tocarlo aquí. Donald Trump. Sorpresa. Joe Biden. Saluda al espacio Santiago Abascal. Menos de lo que algunos creen. Pedro Sánchez. Mucho más de lo que algunos creen. Alvise Pérez. Complejo. Política internacional. No hay ahora mismo nada claro ahí. China. Es la gran potencia. La vieja Europa. La vieja Europa, es que ya lo has dicho tú, vieja. ¿El libre mercado es? Ahora mismo todo menos libre. Y para terminar, la intervención estatal es... Un cáncer. Marc Vidal, muchísimas gracias por haber estado a en vosotros, podcast. A vosotros. Espero que hayas disfrutado. Claro que sí. Y nada, si quieres despedirte hoy, te despides tú. Pues nada, oye, ha sido un gusto estar aquí y hasta no me vais a ver en otro podcast hasta dentro de un año. Y encima, porque lo has dicho. Porque solo voy a uno. Bueno, pero no es porque no quiera, es que me es muy complicado. Así que nada, el año que viene por aquí. Muchísimas gracias a todos. Suscribiros, dadle like, compartidlo y nos vemos la semana que viene en un episodio increíble. Chao, chao.